gracias, José Manuel Martínez Solares, por tu interesante exposición. Tiene la palabra Francisco Esteban de Fler. Nos va a hablar de seísmo y maremoto en Japón. Efectos en la costa y reconstrucción. Muchas gracias, mi general. Bien, aquí ven en las diapositivas el formato de PIANC. Bueno, PIANC es la Asociación Mundial de Infraestructuras de Navegación, que es una asociación técnica compuesta por secciones nacionales, donde el primer delegado español es el presidente del organismo público Puertos del Estado, y en el caso de los Estados Unidos de América, esa sección nacional es llevada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es decir, que tiene una conexión clara con lo militar. Esteban Lefler, que no le dije antes, es el presidente de la Comisión Marítima del PIANC. Sí, efectivamente, desde 2011. Bueno, pues esta Comisión Marítima publicó en 2010 un informe técnico sobre reducción de daños producidos por tsunami, donde hubo lógicamente una participación japonesa muy importante. Menos de un año después tiene lugar el gran terremoto del este de Japón, con el tsunami consiguiente, y la sección japonesa, después de ese tsunami, se dirige a la Comisión para proponer, hacer una relectura de ese informe técnico que se había hecho, de todas las medidas de prevención de tsunamis de Japón y de la respuesta para el gran terremoto, es decir, un alarde de valor técnico tremendo, de análisis de aciertos y también de análisis de todo lo que pudo fallar en aquel momento. La Comisión Marítima de PIANC tiene una serie de reuniones a lo largo del año, y en septiembre la reunión tuvo lugar en Japón, precisamente estudiando la reconstrucción de la zona del tsunami. Y en todo este contexto viene prácticamente toda la información que vamos a compartir en esta presentación. Voy a usar el término tsunami, aprovechando que la Real Academia ya lo admite para la 23ª edición del diccionario, porque es muy gráfico. Tsunami son dos términos japoneses, tsu, puerto, y nami, que es ola, y define perfectamente qué es el tsunami. El tsunami es una onda que se manifiesta de manera violenta en profundidades reducidas y que provoca todos los daños en las zonas bajas costeras y portuarias. Por tanto, el término tsunami es un término muy adecuado para la descripción de esta onda. Prácticamente más del 90% de los tsunamis tienen origen en seísmos. También los hay por cuestiones geotécnicas, deslizamientos de los fondos marinos, colapso, actividad volcánica, impacto de meteoritos, etc. Concretamente, el caso del tsunami de Japón es el más típico, que son seísmos que tienen lugar en placas de subducción, donde una placa va entrando por debajo de la otra. Aquí tiene lugar en la falla de Japón, en la placa del Pacífico se va sumergiendo bajo la placa de Norteamérica. Lo que sucede es que es un movimiento de gran extensión horizontal y muy poco movimiento vertical, lo cual, teniendo en cuenta que el agua es incompresible, prácticamente la superficie del mar en el primer momento reproduce ese movimiento en forma. Y esa onda generada y esa acumulación de energía es la que luego se empieza a propagar hacia profundidades someras. El perfil inicial de un tsunami tiene alturas de pocos metros y a veces incluso de menos de 1 metro, con unas longitudes de onda de decenas o incluso centenas de kilómetros. Es decir, en grandes profundidades un gran barco puede navegar encima de un tsunami sin darse cuenta. Es decir, incluso llega a no ser ni percibido. En principio, eso quiere decir que una de las medidas, si se puede detectar con antelación, de los grandes barcos es abandonar puerto si pueden alcanzar profundidades grandes. El periodo de esta onda varía entre los 10 minutos y a veces más de 1 hora. Bueno, pues esta onda, al acercarse a la costa e interactuar con los fondos, va acortando la longitud de onda, conservando prácticamente su energía, porque es grande y la fricción con el fondo no es un gran desgaste, y todo eso va provocando que la onda se peralte y hay un gran incremento de energía. Bueno, pues en función de la interacción con la batimetría de la costa y con los fondos, pues puede adoptar varios perfiles que se pueden ver en la diapositiva en el gráfico de arriba, de una superficie, una elevación, un conjunto de ondas que van rompiendo e incluso una onda rompiente que en principio es la posibilidad más perniciosa. El que sea una u otra forma depende de la inclinación de los fondos y de las formas costeras. Es decir, la energía tiende a concentrarse en los cabos y también en las bahías que son alargadas y profundas. En los puertos, además, existen posibilidades de resonancia porque las dimensiones de las áreas portuarias son comparables con parámetros de longitud de onda en este caso. Hay una serie de términos que normalmente suelen emplear cuando se habla de tsunami, de profundidad de inundación, altura de inundación, etcétera, que al final lo que vienen a definir es hasta dónde entra el tsunami en tierra. Bueno, pues Japón
Contaba ya entonces con una red densa de instrumentos de registro de oleaje, de nivel del mar y concretamente enfocada a los tsunamis. Una red GPS instalada a profundidades entre 100 y 400 metros a 10-20 kilómetros de la costa con comunicación en tiempo real. Otra red de sensores costeros a profundidades de 20 a 50 metros a unos 3 kilómetros de la costa y luego los mareógrafos costeros de puertos preparados para registrar también variaciones del nivel del mar. Aquí se puede ver la posición de estas redes de medida en relación con el epicentro del gran terremoto del este de Japón. En cuanto a la preparación, pues hay que decir que prácticamente el 97% de los municipios que fueron afectados contaban con mapas de riesgo de tsunami, es decir, mapas que permitían preestimar daños, alturas y zonas inundables. En ellos había también guías de prevención, la población había recibido formación específica y se habían hecho simulacros de evacuación. La evacuación normalmente en tsunami se realiza a zonas de alta cota y a edificios altos. Es más, en los planes de tsunamis están perfectamente definidas para cada colectivo, es decir, niños de colegios, etcétera, los edificios altos a los que pueden dirigirse en zonas de inundación. Es decir, que había clara preparación ante el tsunami. Incluso en determinados puertos y determinadas bahías había diques específicos no desarrollados para hacer frente al oleaje, sino al tsunami propiamente dicho. Aquí pueden ver el perfil del dique de Kamaishi, que viene a cerrar la bahía con una bocana en la que incluso se limita la profundidad. Este es un dique construido entre 1978 y 2009, que luego veremos cómo respondió al tsunami. La función de estos diques es doble. Por una parte, reducir la altura del tsunami por interacción con la estructura y, por otra parte, producir un retraso en el tiempo de la llegada del tsunami a la costa que favorezca las tareas de evacuación. En grandes números, el gran terremoto del este de Japón tuvo una magnitud de 9, es decir, que comparado con el de Kobe del año 94-95, pues una energía liberada del orden de 1000 veces superior. La línea de ruptura fue de 500 kilómetros. Los datos a septiembre de 2013 son de 15.859 víctimas mortales y 3.021 desaparecidos. La población que había asentada en la zona inundada eran 600.000 habitantes, lo cual quiere decir que digamos, en cuanto al porcentaje de muertes, teniendo en cuenta la inundación, es relativamente razonable. Se inundaron 500 kilómetros cuadrados, de los cuales 110 estaban edificados, con un epicentro a 50 kilómetros de la costa. Y réplicas, pues a lo largo del año han subido del millar de magnitud mayor de 5. Vamos a ver un poco lo que fue la respuesta. A las 14:46 hora local tiene lugar el terremoto. 3 minutos más tarde la agencia meteorológica da el primer aviso de tsunami. Y a cuarto minuto se hace la previsión de altura de tsunami de una altura de entre 3 y 6 metros. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ese primer aviso infravalora la altura de tsunami. Esto lo que provoca es retrasos en la evacuación por gente que se confía. Las razones para esa infravaloración fueron 3. En primer lugar, que la actividad sísmica continuó en la falla, es decir, cuando se dispara la alerta de sismo, el terremoto no ha terminado, es decir, sigue liberando energía. Por otra parte, la magnitud, que normalmente se calcula en 15 segundos, no se pudo determinar con exactitud porque los propios sismógrafos no eran capaces de llegar a la magnitud real que tuvo. Y luego, para ya traducirlo en tsunami, que es una cosa que normalmente hay procedimientos rápidos y automatizados, resulta que para magnitudes mayor que 8 estos procedimientos no eran válidos. Es decir, hubo que reconstruirlo después con cálculos más detallados. Es decir, una vez hecha la primera previsión, pasa por el primer detector de GPS la onda. El detector observa ya 10 minutos más tarde la altura predicha, con lo cual se incrementa la altura de la alerta de tsunami en un rango entre 6 y 10 metros según los tramos de costa. Ya el mareógrafo de Kamaishi a las 15:21 es destruido, a las 15:30 se ve que aquello es mucho más grande, se incrementa el área geográfica de alerta. Unas 24 horas más tarde se baja de alerta de tsunami especial a alerta de tsunami normal y al día siguiente, a las 6 de la tarde, ya se levanta totalmente la alerta de tsunami. Estas son las mediciones en los sismógrafos en tierra, que se ve que en las dos zonas situadas más al norte hay 2 grupos de ondas y que el pico de aceleración medido en Onahama-ji supera los 14 metros por segundo cuadrado. Es decir, unas aceleraciones muy importantes. Aquí se resume en la figura de la izquierda la intensidad sísmica percibida y en la de la derecha se compara la altura del tsunami con otros eventos anteriores de tsunami.
Esta es la roja, que se puede ver que es infinitamente superior. Además, debido a la elevada intensidad del seísmo, el tsunami actuó sobre infraestructuras ya dañadas por el propio movimiento sísmico, lo cual, digamos, que potenció de alguna manera la acción. Es decir, hubo daños directamente atribuibles al sismo, daños atribuidos al tsunami actuando sobre estructuras sanas o estructuras ya dañadas, y daños que todavía no se han podido atribuir a una u otra causa y siguen en investigación. Estas fueron las mediciones de registro del tsunami en la red GPS. Evidentemente, hay un momento que se pierde la conexión y los datos se han restituido más tarde. Y luego hay un factor, esta es la parte, digamos, detallada, en que hubo que corregir las mediciones, porque eran mediciones GPS, y toda la costa más perjudicada sufrió además una subsidencia debido al sismo de entre 80 centímetros y 1,60 m. Eso a su vez provocó que las instalaciones portuarias, los cantiles de los muelles descendieran, y hubo una dificultad añadida a la hora de poner los puertos en funcionamiento después del tsunami. Aquí se pueden ver los daños a 3 muelles de tablestacas, que estos son daños típicos de sismo, normalmente por licuefacción de los rellenos de trasdos. Fueron dañados los diques de abrigo y los muros de costa. Las estructuras de atraque sufrieron todos los daños de movimientos del terreno, incluyendo la subsidencia que acabo de mencionar. Hubo licuefacciones de rellenos y del terreno natural, roturas del terreno, asientos por el propio peso del tsunami, la propia carga del tsunami provocó asentamientos. Fueron también importantes las erosiones al pie, que provocaron el vuelco de muros de gravedad hacia el lado mar. Se desplazaron las superestructuras, los pavimentos y vías de rodadura de grúas fueron desplazados y arrasados por el paso del tsunami, y también hubo daños en instalaciones de ayuda a la navegación, en estructuras de atraque y de manipulación de mercancías. A su vez, los diques convencionales hechos para el oleaje contribuyeron en la resistencia al tsunami. También se produjeron cambios importantes en la batimetría de los puertos, es decir, se provocaron erosiones en las zonas próximas a las estructuras, donde se produjeron concentraciones de velocidades muy turbulentas, y todos esos sedimentos se depusieron en las zonas más calmas, es decir, normalmente en el centro de las dársenas. Los mecanismos de fallo de los diques fueron normalmente dos: el exceso de presión en el momento del rebase del tsunami, que provoca presiones descompensadas superiores a las de diseño, el cajón cae, y el otro mecanismo, que quizás parece ser que tuvo bastante más importancia, que es la socavación, digamos, por el paso del tsunami por encima de la estructura. Este es el dique de Kamaishi que vimos antes. Ahí los daños comenzaron tras el máximo rebase, es decir, el dique resistió perfectamente hasta tener los 7 metros de rebase prácticamente encima. Los cajones marcados en rojo no sufrieron daños, los amarillos sufrieron vuelco y los blancos deslizamientos. Los parámetros de diseño de este dique era una altura de tsunami de 5 metros, considerando un desnivel entre el lado mar y el lado tierra de 2,8 metros. Y el objetivo era reducir esa altura de tsunami a medio metro. La altura real del tsunami que pasó fue de 10 metros, es decir, provocó daños importantes, y el efecto fue una reducción de la altura de inundación de tsunami del 40% y un retraso de 6 minutos en el tiempo de llegada a la costa de la onda. Los barcos amarrados en puerto también sufrieron problemas. Es decir, se pudieron reconstruir algunas trayectorias de los barcos que estaban dotados de sistema automático de identificación, porque iban emitiendo y se pudo reconstruir todo el historial. Hubo roturas de amarras y anclas, desplazamiento de barcos sin control, embarrancamientos y colisiones con diques y muelles, etc. Es decir, hubo un número reducido de barcos que pudo evacuar a tiempo, pero hubo problemas en la transmisión de la alerta debido a diferentes lenguajes de las tripulaciones, falta de compatibilidad de sistemas de emergencias, etc. Esto es el caso, pues, de un petrolero de 260.000 toneladas de peso muerto y de un granelero de 180.000. Esto es fotografía tomada en el sitio en septiembre, que es un edificio volcado por el tsunami. Pueden ver la escalera de emergencia en situación perfectamente horizontal. El edificio resistió el sismo perfectamente, y lo que se puede ver es que los pilotes fueron arrancados por la fuerza horizontal del tsunami. El edificio está prácticamente entero y perfectamente volcado. Es un caso claro de pocos daños durante el sismo y daños provocados por el paso de la ola. Los daños al patrimonio ascendieron casi a 17 billones de yen, entendido billón español, no billón anglosajón.
Es decir, hubo destrucción de viviendas, de infraestructuras, se dispersaron vehículos y contenedores por el mar, que lo hubo que cazar, hubo vertidos de hidrocarburos y de materias peligrosas, incendios y daños en las defensas costeras. Bueno, esto es más o menos un esquema de la reacción, pero vamos a irlo a las cuestiones más concretas de interés. Evidentemente, el objetivo de la respuesta inicial, como no puede ser de otra forma, es rehabilitar infraestructuras portuarias para tener suministros de emergencia. Son agua y alimentos y los combustibles para las centrales eléctricas. En un primer momento se plantea un mecanismo de transporte alternativo a los puertos del Mar de Japón, que no habían sufrido daños, en la costa oeste, y la rehabilitación de emergencia de puertos, buscando restablecer los tráficos ro-ro y de contenedores como primera prioridad. Evidentemente interviene el Gobierno central con la intervención muy directa de las Fuerzas de Defensa de Japón, las primeras, las aéreas, tomando películas y fotografías de la propagación del tsunami y sacando los primeros daños, la Guardia Costera y el Ejército de Tierra en todas las actividades de reparación. Intervienen los gobiernos locales, autoridades portuarias, empresas privadas y oficinas de desarrollo regional. La apertura de vías navegables comienza en el momento del propio tsunami, ya se designan qué puertos son los prioritarios y se establece un procedimiento de apertura. Se llaman a las flotas de trabajo, que están basadas en barcos de la Administración, barcos de las Fuerzas de Defensa de Japón navales y otras de empresas privadas basadas en un acuerdo que hay general para catástrofes con empresas privadas, con la Asociación Japonesa de Ingeniería de Dragados y Rellenos en este caso. El 12 de marzo, al día siguiente, ya se hacen los 4 primeros grupos de flotas para ir a los puertos prioritarios. Al día siguiente salen los grupos de flotas a los puertos. Y ya el 20-30 de marzo ya se han despachado al resto de ahí. El 24 de marzo ya los 14 puertos mayores tienen algún atraque utilizable. 20 días después del tsunami ya hay 71, que supone el 24% de los atraques. Y un año después, de los 373 atraques que había antes del tsunami con calado 4,5 metros o mayor, ya hay operativos 275 en 21 de los puertos. Este es el esquema de actuación, es decir, una operación perfectamente planificada de entrar primero los puertos fundamentales y desde esos acometer los puertos secundarios. El procedimiento de apertura de vías navegables fue, en primer lugar, localizar escombros y restos flotantes en los fondos. Los reconocimientos hidrográficos fueron realizados por la Guardia Costera, es decir, inmediatamente por las Fuerzas Navales de Defensa. Se localizaron todos los restos de fondos, se establecieron procedimientos de retirada con dragas, barcos de trabajo y buceadores. Los escombros se trataron en tierra y todavía se pueden ver pilas enormes pues, de coches, de contenedores averiados y demás todavía ahí almacenados. Luego se hizo un levantamiento hidrográfico e inmediatamente se emitió la nota de prensa con el calado provisional de seguridad para la Agencia de Seguridad Marítima y autoridades portuarias. Hay que decir que en el puerto de Sendai, el 21 de marzo, es decir, 10 días después, entra ya el primer petrolero. Aquí se pueden ver infraestructuras de emergencia, todavía hechas con sacos con residuos de construcción y residuos de demolición. Esta fotografía es de septiembre de este año, es decir, se ha priorizado muy bien qué es lo imprescindible para ir a la reconstrucción básica. El edificio del fondo es un hospital que forma parte de la red de evacuación de tsunamis. Puede verse que el talud está perfectamente protegido contra la erosión del mar y demás. Este caso es el de la lonja pesquera del puerto de Ishinomaki. El puerto de Ishinomaki es el puerto de aquella zona más importante en cuanto a pesca. Tiene pues, algunas decenas de miles en su entorno. Fueron dañados 28.000 barcos pesqueros. La lonja, evidentemente, quedó totalmente destruida, pero en la segunda prioridad, después de los suministros básicos, que era la recuperación de las líneas económicas básicas de la zona, pues se montó en nada de tiempo una lonja provisional que sigue todavía prestando servicio en espera de que entre ya la construcción de la definitiva. Aquí se puede ver las señales que han quedado ya donde se ha marcado el dónde llegó el tsunami, porque lógicamente se están replanteando todas las medidas de protección costera. Este es el puerto de Sendai, 2 años después del desastre, con la terminal de contenedores totalmente operativa. A este lado, que no se ve, hay una terminal de embarque de vehículos en marcha y con la construcción de un nuevo muelle antisísmico en construcción. Lecciones de cara al futuro que se han obtenido en estos sucesos. Pues en primer lugar, un cambio de las bases de diseño de infraestructuras de la protección tanto frente a sismo como a tsunami. Fundamentalmente la tendencia es establecer 2 niveles de sismo, de tsunami de diseño. Uno con un periodo de retorno en torno a los 100 años
en el que se pretende la protección de los bienes económicos y de las viviendas y de las estructuras, y otro de 1000, que sería el caso que nos ocupa aproximadamente, en el que se pretende fundamentalmente la protección de la población y el que haya unas posibilidades de reconstrucción razonables. Luego, un plan de defensas contra tsunami, lógicamente basados en diques y muros de costa. Un diseño urbano que sean ciudades capaces de sufrir el daño de una manera como, digamos, con resiliencia, es decir, que sean capaces de absorber energía de deformación desde el primer fallo hasta el colapso total, tener un margen importante, digamos, de plasticidad en ese sentido. Establecer una red de evacuación vertical mejorada de superficies de edificios altos y luego la consideración, que quizá era un hueco en todo este proceso de la acción conjunta del sismo y del tsunami. Es decir, el sismo estaba estudiado por su lado, el tsunami también por el suyo, pero esa reunión, esa justaposición, se ha visto que genera daños que son bastante importantes de manera conjunta. Y por esto quiero darle las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por tu premura en la exposición y por lo interesante. ¿Tenemos algún